Vamos a empezar con síndrome paroxístico en la infancia. ¿Por qué tiene importancia? ¿Por qué tiene trascendencia en la infancia este síndrome? Uno, por su elevada frecuencia. La gran ansiedad que provoca la crisis, ¿no? No sé si ustedes han visto una crisis epiléptica, incluso si sucede en la calle, si sucede en un restaurante, si sucede en la casa misma, ¿no? Provoca una ansiedad porque eh, el familiar cree que le va a causar la muerte, ¿no? Entonces uno piensa en la muerte y tiene terror de ver a un paciente hacer crisis, ¿no? Y peor si es primera vez, ¿no? Con las consecuencias potenciales de la crisis epiléptica. Cuando esta se va a prolongar en estado convulsivo, puede producir graves secuelas, incluso la muerte del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tratarlo en pediatría, el síndrome paroxístico. Vamos a definir términos para que esté clara los términos que vamos a usar. ¿Qué es una crisis paroxística? En este caso epiléptica sería, ¿no? Es un acontecimiento transitorio de signos y o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o sincrónica. Estas crisis pueden tener fenómenos positivos, como son las sacudidas, ¿no? La hipertonía, esos son los fenómenos positivos motores, fenómenos positivos psíquicos o sensoriales. La persona, por ejemplo, siente un malestar a nivel epigástrico, y ese es el aura de la crisis, ¿no? Es un fenómeno positivo, ¿no? Como también puede haber fenómenos negativos, como la pérdida de conciencia, la pérdida de tono muscular, ¿no? Las crisis atónicas, esos son fenómenos negativos, ¿no? ¿Y a qué se dice epilepsia? Epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición para generar crisis epiléptica y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales de esta condición, ¿no? Entonces, son crisis que se repiten, ¿no? Son recurrentes, inducidos por una disfunción brusca de las neuronas cerebrales. ¿Y qué cosa es un síndrome epiléptico? El síndrome epiléptico es un complejo de signos y síntomas que se definen como una condición epiléptica única. Entonces, estos son los términos que lo vamos a repetir, lo vamos a seguir usando en toda la clase. Ya voy en la calle. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la clasificación de la epilepsia, ¿no? Es toda una historia esta clasificación de la epilepsia. Miren, desde 1961 la ILAE hace la primera clasificación de las crisis epilépticas y separa las crisis parciales de las generalizadas. Después hay otra clasificación en Kioto en 1981, en la cual hace una clasificación clínica, electroencefalográfica y el sustrato anatómico. Después viene la clasificación de Nueva Delhi en 1989, que hace un diagnóstico topográfico y etiológico. Y la última clasificación es la del 2010, que hasta ahora nosotros la tenemos. Entonces vamos a explicar un poquito sobre la clasificación de la epilepsia. Entonces esta es la primera clasificación de las crisis, ¿no? Crisis parciales y crisis generalizadas, ¿no? En parciales, las parciales simples y las parciales complejas. ¿En qué se diferencian? En que la compleja viene con alteración de la conciencia. Y las crisis parciales que se generalizan secundariamente, ¿no? Pues aquí, acá ustedes pueden ver, vamos a ver nuestro punterito. Acá podemos ver cómo es una crisis focal, ¿no? Que está en un hemisferio nomás. Y la crisis generalizada, que empieza en uno y rápidamente difunde al otro, ¿no? Rápidamente difunde al otro. Y las crisis que se generalizan secundariamente podría empezar en un hemisferio y después se difunde al otro hemisferio, ¿no? Y las crisis generalizadas le van a estar las ausencias, las crisis mioclónicas, las clónicas, las tónicas,
las tónico-clónicas, las atónicas, como hablábamos de un fenómeno negativo que era la crisis atónica, ¿no? Y había crisis que no estaban clasificadas y también estaba el estado de mal convulsivo. Entonces, acá es la misma clasificación, solo para que se den cuenta, las parciales simples, las parciales complejas, las secundariamente generalizadas y todas las crisis que hemos hablado de las generalizadas, ¿no? Y la nueva clasificación, que es del 2010, mantiene la dicotomía que hay en las crisis, que son focales y generalizadas, y aparecen otras crisis que se llaman los espasmos epilépticos, ¿no? Estos espasmos epilépticos, que lo vamos a ver especialmente en pediatría, como las crisis de espasmos epilépticos en flexión o en extensión, que lo vamos a ver en el síndrome de West. Y después hace la clasificación ya no de las crisis, sino de las epilepsias según su etiología, ¿no? Las epilepsias de causa genética, las epilepsias de causa estructural o metabólica, y todavía quedan epilepsias con causa desconocida. Después vienen los síndromes electroclínicos, que son complejos de características clínicas que en su conjunto definirían un síndrome, ejemplo, una epilepsia temporal medial, con una esclerosis del hipocampo. Ese es un síndrome electroclínico, ¿no? Los criterios para caracterizar una epilepsia va a depender de la edad de inicio, si hay compromiso o no de desarrollo, si hay compromiso o no del desarrollo cognitivo, si hay alteraciones en el examen neurológico, cuáles son las características del electroencefalograma o del videoelectroencefalograma, cuáles son los factores precipitantes de una crisis y cuál es la relación de crisis entre ritmo, vigilia y sueño, ¿no? Todas esas características hay que desarrollarlas cuando uno está frente a un paciente con epilepsia. Entonces acá les pongo los ejemplos de los síndromes electroclínicos. Esto es con la clasificación del 2010, de acuerdo a la edad, ¿no? Estos son edad dependientes. En el periodo neonatal, ya hicimos una clase, ¿no? Una clase con ustedes de la convulsión neonatal, y ahí vimos que había una epilepsia neonatal familiar de niño, ¿no? En la etapa de lactancia, vamos a ver el síndrome de West, el síndrome de Dravet, que lo vamos a desarrollar en la clase. En la infancia, el síndrome de Lennox-Gastaut, la ausencia infantil, la epilepsia punta rolándica. En el adolescente, en el adulto, la epilepsia de ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil, y hay epilepsias reflejas que no están relacionadas con la edad, ¿no? Y hay unas constelaciones distintivas, por ejemplo, la epilepsia temporal medial con esclerosis del hipocampo, el síndrome de Rasmussen, las crisis gelásticas con hemartomas, etc. Después tenemos el grupo de epilepsias atribuidas a causas estructurales o metabólicas. Acá vemos los síndromes neurocutáneos, las malformaciones corticales, las epilepsias de causa desconocida que aún todavía no conocemos, es la epilepsia punta rolándica, y las epilepsias, entidades que con crisis epiléptica, pero no son epilepsias. Acá están las crisis febriles, ¿no? Entonces, un paciente con crisis febril no es que tenga una epilepsia, ¿no? Es una crisis febril. Esa parte, ¿no? Son crisis febriles. Seguimos con las epilepsias. Entonces acá les he puesto un cuadrito, más o menos que conociendo el síndrome, lo pueden ubicar ustedes, miren. Este es en el primer mes, la edad, a los 2 años, a los 10 años y después de los 10 años, ¿no? Y acá es el tipo de crisis, focal y generalizada. Y acá es sintomática, o sea, sé la causa y no sé la causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un síndrome de West, digamos, tenemos un síndrome de West, no aparece en el periodo neonatal, ¿no? Es en la lactancia, ¿no? Es en la lactancia y máximo hasta los 2 años. Y tiene un periodo fijo de edad, ¿no? O sea, ligada de edad.
Puede ser sintomático o puede ser idiopático. Puedo tener causas y puedo también no tener ninguna causa. Y lo otro sería, las crisis son generalizadas, ¿no? Solo las crisis son generales, no son focales, son generalizadas. Y así sucesivamente ustedes pueden estar revisando cada síndrome y lo van ubicando en la edad, si es sintomático o idiopática, si su crisis es focal o generalizada. En cuanto a la etiología, acá les he puesto numerosas etiologías, ¿no? Las alteraciones de la corteza, como la polimicrogiria, las displasias corticales, los síndromes neurocutáneos, que son varios, el síndrome de Sturge-Weber, la esclerosis tuberosa, de Bourneville, las heterotopías de sustancia gris, o sea, sustancia gris que debía estar en la corteza, también lo encontramos en sustancia blanca, y eso se llama heterotopía. Las malformaciones vasculares, como los hemangiomas cavernosos, las alteraciones de la corteza, como la megalencefalia o hemimegalencefalia, a veces solamente es un hemisferio, esa se llama hemimegalencefalia, y si es todo el cerebro, es megalencefalia. Las epilepsias asociadas a tumores, ¿no? Que hay varios. Las esclerosis temporales, que es todo un síndrome, ¿no? Las esclerosis temporales que producen epilepsias de difícil manejo en realidad. Ahora, esto es el síndrome epiléptico, paroxístico epiléptico, de acuerdo al grupo etario, ¿no? Estas síndromes paroxísticos epilépticos, por ejemplo, en el neonato, ¿cuáles serían las causas, no? Las causas, como primera causa, es la encefalopatía hipoisquémica. Después vienen los disturbios metabólicos, como la hipocalcemia, como la hipoglicemia, las infecciones, la meningoencefalitis, ¿no? Las encefalitis por virus, por ejemplo, ¿no? Las hemorragias intraventriculares en el prematuro, los infartos, las malformaciones congénitas. De aquí ya podemos ver la deficiencia y dependencia a la piridoxina. Otros errores innatos de metabolismo también puede haber, ¿no? En la edad del lactante, la primera causa son las infecciones, como meningoencefalitis o encefalitis virales, y aparece la convulsión febril, ¿no? Aparece la convulsión febril a partir del sexto mes, los disturbios metabólicos iguales, las malformaciones congénitas también, y acá aparece otro síndrome, es importante conocerlo, el síndrome de West. Y aparecen las primeras intoxicaciones, ¿no? Que pueden ser accidentales, las postvacunales, como se acuerdan que a los 2 meses, bueno, al recién nacido le ponen vacunas, pero a partir del segundo mes ya empiezan a ponerse todas las vacunas de forma completa, ¿no? Y a partir del segundo mes vienen las vacunas y también pueden causar crisis convulsivas, infecciones como el toxo, la rubiola, el citomegalo, el herpes, los traumatismos, aparecen los traumatismos. Entonces, vamos a ver ahora en imágenes cómo lo vamos a ver cada causa, ¿no? Entonces, acá tenemos la encefalomalacia multiquística como resultado de una encefalopatía hipóxica isquémica que va a causar crisis paroxística epiléptica, ¿no? Las necrosis focales, que puede ser por vasculitis, por una trombosis, etcétera, que va a causar crisis focales, ¿no? Crisis focales. Acá tenemos las alteraciones de la corteza, las malformaciones de la corteza cerebral. Entre ellas tenemos la lissencefalia, en la cual hay una anomalía mayor de la corteza cerebral, en la cual no ven los surcos, miren que no ven surcos, todo está liso, ¿no? Por eso se llama lissencefalia, o agiria también se llama, ¿no? Sin giros, se llama agiria. El cerebro tiene una forma de 8, con una ventriculomegalia secundaria, y esto sí produce convulsiones, ¿no? Convulsiones de difícil manejo. La patigiria, que son surcos gruesos, anchos, ¿no? Que alteran totalmente la estructura de la corteza cerebral y va a causar crisis
epiléptica, ¿no? Acá tenemos una anomalía que es la esquisencefalia a labio abierto, también hay esquisencefalia a labio cerrado, y es un problema vascular realmente, ¿no? Es un problema de trombo o de vasculitis fetal y que lesiona un área del parénquima cerebral, tomando la corteza y hace que estas lesiones nos den crisis convulsiva, ¿no? Y esta es una alteración que se llama doble córtex. Si ustedes ven bien la imagen, hay una sustancia gris, después viene una sustancia blanca bien delgadita ahí, si lo están viendo a mi puntero, después viene sustancia gris otra vez, y otra vez sustancia blanca, ¿no? Entonces por eso se llama doble córtex. Y esos también debutan, o sea, nos damos cuenta porque hace una crisis convulsiva un paciente y uno le hace la resonancia y encuentra que esta anomalía, ¿no? Acá ya vienen las infecciones intrauterinas, vemos el citomegalovirus, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Que dan calcificaciones periventriculares, ¿no? Periventriculares, bien ordenadito. Hay hidrocefalia, pero no mayor, ¿no? Los ventrículos están amplios. Una que otra lesión de corteza, que no se ve las calcificaciones en esa zona. Y en toxoplasmosis vamos a ver calcificaciones difusas, en corteza, en sustancia blanca. Hay una ventrículo-megalia, una hidrocefalia realmente, y una alteración en la corteza cerebral mayor, ¿no? Estas son infecciones intrauterinas que causan crisis paroxística, ¿no? De difícil manejo. Entonces, según la edad, vamos a seguir revisando en los pacientes preescolares, ¿no? En los pacientes preescolares ya aparece la convulsión febril, ¿no? Lo que viene de 6 meses a 6 años. Entonces, en toda la edad preescolar podemos encontrar convulsión febril. Epilepsias como el síndrome de Lennox-Gastaut, las infecciones, las intoxicaciones, los traumatismos, los tumores, las enfermedades neurodegenerativas, aún persisten los errores innatos del metabolismo, y en los escolares va a haber la epilepsia focal, ¿no? Las ausencias, las infecciones del sistema nervioso central, pero ya no las meningoencefalitis ni las encefalitis, sino las infecciones focales que da, por ejemplo, el quiste de neurocisticercosis o el tuberculoma, ¿no? Esas lesiones focales localizadas que van a causar crisis, ¿no? Los traumatismos, las intoxicaciones y los tumores, igual que de las otras edades, ¿no? Ahí vamos a ver las imágenes. Acá, por ejemplo, es una enfermedad metabólica que se llama aciduria glutárica tipo 1, en la cual hay una alteración de la corteza cerebral, ¿no? Y esto va a hacer que produzca crisis convulsiva refractaria, ¿no? Seguimos. Acá tenemos las facomatosis, ¿no? Las facomatosis, y una de ellas es la esclerosis tuberosa, ¿no? La esclerosis tuberosa, que va a ser una facomatosis que va a dar crisis convulsiva, especialmente en los lactantes. En los lactantes, cuando tenemos crisis convulsiva, hay que verle la piel, ¿no? La facomatosis quiere decir que hay compromiso de piel y del sistema nervioso. ¿Por qué? Los dos tejidos vienen del ectodermo. Y es por eso que una asociación de estas lesiones van a dar esclerosis tuberosa, ¿no? Entonces acá tenemos, en los lactantes lo que podemos ver son manchas acrómicas en piel. Y en los niños mayorcitos, como esta niña casi adolescente, va a haber tuberomas en toda la carita, en la carita, en todo el ala de la nariz, y va aumentando poco a poco con la edad, ¿no? A veces llega como si fuera un acné juvenil resistente al tratamiento, pero no es un acné, ¿no? Es parte de la esclerosis tuberosa, pertenece al síndrome de esclerosis tuberosa, y las lesiones en el encéfalo van a ser múltiples, vean, coge corteza, zonas subcorticales,
incluso sustancia blanca, incluso intraventriculares, ¿no? Lesiones intraventriculares, ¿no? Es muy difuso la lesión que da el esclerosis tuberoso en cerebro, ¿no? Otra facomatosis está la angiomatosis encéfalo-trigeminal. Seguro que ustedes han visto niños con unas manchas, vino porto, dicen vino porto, en toda la inervación del trigémino, por eso se llama encéfalo trigeminal, ¿no? Esto, por ejemplo, esta es una niña de color de piel más oscurita y sale este vino porto, y este es una niña, es un niñito más blanquito, ¿no? Entonces el vino porto ya no es tan vino porto, ¿no? Pero ahí está uno puede ver la imagen de la mácula, esta característica de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta es la lesión en piel, pero en el cerebro, miren la lesión que puede hacer, ¿no? Angiomatosis, la angiomatosis, por eso que la angiomatosis es en el cerebro, ¿no? Estos son lesiones de angiomatosis múltiples, en varias zonas localizadas, ¿no? Miren, son lesiones múltiples, entonces estas en realidad están encima del encéfalo, lesionando la corteza, ¿no? Y estas lesiones, incluso cuando uno tiene una crisis convulsiva con esta lesión, y hay que tratar, ¿no? Porque esto va a repetirse las crisis. Entonces, ¿para qué esperar otra crisis si lo podemos tratar desde la primera? Seguimos. Hablábamos de la neurocisticercosis, que produce quistes, ¿no? Son unos quistes, miren, todo redondito, un quiste con edema perilesional. Acá está el edema perilesional. Esto va a causar crisis focales, ¿no? Crisis focales, y debutan con crisis. Le hacemos su tomografía, sale la calcificación, o hacemos la resonancia y vemos todo el cuadro, ¿no? Pero lamentablemente en nuestra patria todavía hay estos casos, ¿no? De neurocisticercosis múltiple, ¿no? Miren, acá es un encéfalo lleno de quistes de cerco, lleno de quistes, y que cuando lo hacemos la resonancia vemos todavía más. No respeta ningún área, ¿no? No respeta ningún área, puede ser sustancia gris, sustancia blanca, difuso, ¿no? Entonces, este cerebro está totalmente dañado, ¿no? Uno le podría dar el tratamiento, pero ¿qué puede hacer si ya hay una lesión severa, ¿no? Hay una lesión severa encefálica. En el otro caso, en el caso anterior, veíamos solo un quiste, cuando vemos esto de 100 y hacemos el diagnóstico, le damos su tratamiento por 15 días de albendazol, y este niño va a mejorar totalmente y después solo va a calcificarse. Y el niño va a ser normal, totalmente normal. Entonces se puede prevenir, ¿no? Se puede prevenir y no llegar a este extremo en el cual ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, qué importante es hacer el diagnóstico precoz, ¿no? Y la otra enfermedad que también nos azota realmente a los peruanos es esta neurotuberculosis, ¿no? Esta patología que eh, realmente no disminuye de frecuencia, ¿no? Continúa la frecuencia de tuberculosis pulmonar, y así también como tuberculosis del sistema nervioso, ¿no? Y hay numerosas lesiones que produce la tuberculosis, ¿no? Esta es una lesión de una vasculitis con un infarto cerebral. Acá le ven los ventrículos gigantes, ¿no? Con el tercer ventrículo muy dilatado. Esto produce hidrocefalia. Produce hidrocefalia porque va a hacer toda una capa de fibrina que va a tener en la base del cerebro, que no va a dejar no va a dejar que haya un normal flujo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? También pueden haber tuberculomas, lo ven acá, los puntitos blanquitos, tuberculomas varios. Entonces acá hay varios tipos de lesión, ¿no? El tuberculoma, la hidrocefalia y el infarto cerebral, ¿no? Que causa el mismo germen, el mismo germen. Y esto va a causar, pues, epilepsia de difícil manejo, de difícil manejo. Entonces, a veces tenemos una lesión focal entre granulomatosis y tumoral, y entonces con imágenes no puedo hacer la diferencia entre si es tumoral
o es granulomatosa, si tuberculosa, o es de neurocisti, ¿no? Entonces, podríamos, a la resonancia magnética que hacemos, ampliar un estudio que se llama espectroscopía cerebral. De la espectroscopía pone una ventanita y ve el metabolismo cerebral, ¿no? Y de acuerdo a los metabolitos uno podría decir, este es tumoral, este es tuberculoso, o este podría ser una otra patología, ¿no? Entonces, es el estudio metabólico de una parte de la lesión en la cual podemos nosotros dar un diagnóstico más cercano, ¿no? Entonces, ya hemos visto la etiología. Lo importante en nuestra anamnesis es saber si ese episodio que yo estoy viendo es una crisis epiléptica. La primera pregunta, de un episodio paroxístico, me pregunto, ¿esto es epiléptico o es un episodio no epiléptico? Entonces, ¿qué cosas debemos determinar? ¿Cuáles son las características? ¿Y qué cosa no se debe pasar en la historia clínica? O sea, lo debo poner. Por ejemplo, pérdida de conciencia, ¿no? Asegurarme, ¿hubo o no hubo pérdida de conciencia? Si hubo, dice, si con pérdida de conciencia. Si no hubo, lo anoto igual en la historia. No hay compromiso de conciencia, ¿no? Después la otra cosa es ver la mirada. ¿Qué modificaciones hay en la mirada cuando hace ese episodio? A los papás les entrenamos y les decimos, señor, por favor, cuando haga otro episodio, usted mírele los ojitos de su hijito y díganos qué pasa con la mirada. Hay papás que describen, hay una mirada fija. Otros nos dicen, hay una mirada de temor, de pavor, de miedo. Otros dicen, desvía la mirada a un lado, ¿no? Entonces, eso está a favor de que sea una crisis epiléptica. En las crisis no epilépticas no hay eso. Las sacudidas musculares, ¿no? Que se fijen qué grupo muscular es la que se sacude, los espasmos tónicos y se pone duro, ¿no? Cuando usted le carga, señora, ¿cómo se pone el niño? Doctora, parece una tabla, ¿no? Entonces te está diciendo, estaba tónico, ¿no? O estaba flácido, doctor, flácido, se le caía el brazo a la cabeza, ¿no? Entonces, el cambio de tono nos está diciendo también que es una crisis epiléptica. ¿Qué pasa después de la crisis? Tienen que preguntar, ¿qué pasa, señora, después de la crisis? Se duerme, se pone irritable, llora, etc., ¿no? ¿Y por qué decimos carácter paroxístico? Porque siempre hablamos, ¿no? Episodio paroxístico, epiléptico o episodio paroxístico, no epiléptico, ¿no? Paroxístico quiere decir inicia brusco y termina brusco. Y después de decir, sí, pues este es un episodio paroxístico epiléptico, digo, ¿está asociado a fiebre o no? ¿No? Porque de ahí van dos caminos, ¿no? Si está asociado a fiebre, mi plan de trabajo es otro. Y si no está asociado a fiebre, es otro plan de trabajo, ¿no? Entonces, preguntar también si está asociado a fiebre y anotarlo en la historia clínica. Entonces, vamos a hacer el diagnóstico diferencial con mi semiología de una crisis no epiléptica, de una crisis paroxística no epiléptica, a una crisis paroxística epiléptica, ¿no? Entonces, en el tiempo de duración, generalmente el no epiléptico es más prolongado, ¿no? No, demoró como media hora, doctora. ¿Y pues qué pasó? Pasó, después le pasó. Qué raro, ¿no? Porque si fuera epiléptico ya estaría en un estado epiléptico, ¿no? Entonces, es más prolongada el no epiléptico. La epiléptica, crisis epiléptica, usualmente es menos de 3 minutos. La no epiléptica se presenta solo en vigilia y la epiléptica en vigilia y en sueño. Entonces, cuando una mamá les describe, doctora, el niño está durmiendo y de repente hace una mirada fija y se pone duro, y yo digo, ese es epiléptico, ¿no? Porque se está presentando en el sueño. ¿Vean cómo pueden hacer el diagnóstico diferencial? Si la conciencia habíamos hablado, ¿no? Si en el no epiléptico está preservada la conciencia y en la epiléptica generalmente está alterada, ¿no? En el no epiléptico hay movimientos del cuerpo
de forma lateral, de forma lateral. En el epiléptico hay una versión forzada unilateral, o sea, tuerce la cabeza, desvía los ojos, es una versión, ¿no? No son movimientos laterales. Los movimientos en la no epiléptica son irregulares y no rítmicos, ¿no? De repente hace rápido, después descansa un poco, vuelve a hacer, descansa un poco. No, así no son las crisis epilépticas, ¿no? Son regulares y con ritmo, tienen un ritmo, ¿no? En la no epiléptica no hay cianosis y en la epiléptica puede haber cianosis, ¿no? En la no epiléptica el paciente cierra los ojos, hay cierre palpebral, en el otro no, más bien nos dicen abre los ojos de manera exagerada, hace una mirada fija, ¿ves? Abre los ojos, ¿no? Ese me da un puntaje para que sea epiléptica, ¿no? Pues miren todo lo que hay que estar preguntando cuando tenemos un episodio paroxístico, ¿no? En la pelvis, generalmente en la epilepsia no mueven mucho la pelvis. En la no epiléptica sí mueve la pelvis, ¿no? En la no epiléptica hay un contenido emocional evidente, o sea, en toda la crisis está llorando el paciente, ¿no? En la epiléptica no hay un contenido emocional, ¿no? La incontinencia, también por eso nos han enseñado nuestros profesores, ya, ¿no? Nuestros antiguos profesores que nos decían, cuando hay incontinencia, quiere decir que es epiléptica, ¿no? O sea, se hizo la pila, doctora, se defecó, etcétera, todo eso nos dice que es epiléptico, ¿no? La mordedura de lengua, miren, con una mordedura de lengua ustedes podrían decir, ¿es epiléptico o no epiléptico? Cuando es epiléptico, la mordedura es la parte lateral de la lengua. Y cuando hay, que es muy raro que haya mordedura de lengua en un no epiléptico, generalmente solo es en la puntita de la lengua. Y es raro, ¿no? En el epiléptico sí hay mordedura de lengua y es lateral. En la no epiléptica, las lesiones no consistentes con caída, no se desploma el paciente, ¿no? El paciente un poco que busca un asiento y va perdiendo la postura poco a poco, ¿no? Siempre busca caer en algo suave, no lo que es el epiléptico, no, el epiléptico se desploma brutalmente, ¿no? La crisis atónica, no sé si ustedes han ido a un desfile, y cuando le da epilepsia se desploma en una sola, ¿no? Cuando le da, no es un episodio epiléptico, se va desplomando de a pocos y pide ayuda y uno lo coge, etcétera, ¿no? Le da tiempo para coger al paciente. El periodo posictal, ¿no? El periodo posictal, en un epiléptico no hay periodo posictal, por eso que hay que preguntar. Y en el epiléptico sí hay periodo posictal. Entonces ustedes leanlo bien en su casa, revisando punto a punto y miren qué importante es hacer el diagnóstico diferencial si es una crisis epiléptica o es una crisis no epiléptica. Después de hacer todas estas preguntas, a veces uno se queda con la duda, ¿no? Porque a veces la mamá no vio bien, o el familiar no lo vio bien, no me di cuenta, doctora, no sé cómo estaba el cuerpo. Yo estaba muy nerviosa, doctora, no pude ver nada, le dice la mamá, ¿no? Entonces, nosotros le decimos a la mamá que por favor en la próxima lo filme, que alguna persona esté filmando el evento, ¿no? Y nos traen videos muy bien hechos y nos ayuda un montón. Le agradecemos al familiar y le decimos, con esto nos va a ayudar un montón, ¿no? Porque también hay episodios que son difíciles de decir es epiléptico o no es epiléptico. Seguimos entonces. Entonces ya dijimos si es una crisis epiléptica, ¿no? ¿Qué tipo de crisis? Con las características, dije, son focales, son generalizadas, son combinadas, son focales y generalizadas, o no lo puedo clasificar, ¿no? No lo puedo clasificar. Entonces, de acuerdo a ello, con el tipo de crisis, el tipo de epilepsia, puedo entrar a mi síndrome epiléptico, ¿no? Y una vez que estoy en mi síndrome epiléptico, busco la etiología, ¿no? Es estructural, es genético, es infeccioso, es metabólico,
es inmune, también hay causas inmunológicas, o es desconocido, no encuentro la causa. Y la otra parte que hay que preguntar en nuestro niño epiléptico es qué comorbilidades tiene. Ejemplo, tiene retraso de desarrollo, tiene déficit de atención, tiene problemas en el colegio para el aprendizaje, ¿no? Tiene autismo infantil, ¿no? Hay muchas comorbilidades que pueden venir con epilepsia, ¿no? Entonces, la otra parte también del manejo del niño con epilepsia es la comorbilidad. Y de acá pasamos a los exámenes que vamos a pedirle, ¿no? ¿Qué cosa vamos a pedir a nuestro paciente? Lo básico, el hemograma, los electrolitos, ¿no? Calcio, magnesio, sodio, glucosa. La punción lumbar lo voy a evaluar, ¿no? Lo voy a evaluar dependiendo. Hay algunas enfermedades metabólicas que tengo que hacer una punción lumbar para dosar, por ejemplo, glucosa en el líquido y glucosa en sangre, y puedo hacer un diagnóstico de epilepsia metabólico, ¿no? La ecografía cerebral, en los lactantitos, que me va a ayudar un montón, la tomografía, la resonancia, el electroencefalograma, el video monitoreo de epilepsia, video y electro junto, que ahora ya estamos haciendo a la mayoría de niños. Ya las pruebas mucho más sofisticadas como el SPECT cerebral, ictal, interictal, el PET cerebral, estos ya son mucho más sofisticados, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, solo para hacerles ver cómo se hace un video electro, ¿no? Se le pones los electrodos, ahí está el electroencefalograma continuo, que está pasando por el final, ¿no están viendo? Y la imagen del paciente para ver si en algún momento empieza la crisis, dónde empieza la crisis, ¿no? En qué poquito específico empieza la crisis. Para eso que se hace el video electro. Uno, para contar las crisis, para ver las características de la crisis y para ver en qué foco empieza la crisis, ¿no? Cómo se desenvuelve la crisis. Entonces, ahí está su video. Y en el video, miren, yo les decía, ¿por qué es paroxístico? Es paroxístico porque empieza brusco, termina brusco, ¿no? Esta es una crisis que está terminando. Y podemos decir, sí, termina acá, ¿no es cierto? Termina brusco. Y después ya unas ondas lentas y después ya no hay crisis, ¿no? Y acá también, miren, esta es una epilepsia mioclónica. Es una epilepsia mioclónica del adolescente. Empieza brusco y termina brusco, ¿no? Termina brusco. Yo puedo decir acá termina, ¿no? Y este es, por ejemplo, ¿para qué sirve también el video monitoreo? Es, yo le pongo un medicamento, en este caso le han puesto levetiracetam endovenoso y ha limpiado el electro, ¿no? Totalmente limpio, ¿no? También para ver qué efecto tiene un medicamento, ¿no? Si está haciendo efecto o no está haciendo efecto. También me sirve. Este es el SPECT, ¿no? Para ver cuál es, para encontrar el foco epileptógeno. Por eso es ictal e interictal. Estas son pruebas ya, cuando ya estamos pensando en cirugía de epilepsia, el PET para ver el metabolismo cerebral, y la zona hipometabólica es la zona que va a causar la crisis, ¿no? Entonces todos esos exámenes tenemos que hacerle, y ahora más aún los estudios genéticos, ¿no? Ahora hay paneles genéticos para epilepsia, que todavía no estamos haciendo en el Perú, pero ya lo están haciendo en el extranjero y lo estamos mandando las muestras y nos están mandando los resultados, ¿no? Después de eso, vamos a hacer el diagnóstico, ¿no? Podemos tener pacientes con crisis epiléptica aislada única, o sea, solamente ha tenido una crisis, ¿no? Su primera manifestación paroxística de origen epiléptico, puede ser focal, tónico, clónico, generalizado, puede ser espontáneo o puede encontrarse un factor que ha facilitado la crisis. Entonces, esos niños, el 50%, ¿cuál es la frecuencia de riesgo de recurrencia? Se podría aparecer otra crisis en un 50% de los pacientes, pero ¿en quiénes es que se presenta? En los menores de 2 años,
cuando hay un examen neurológico anormal, cuando hay convulsiones febriles previas, cuando hay antecedentes familiares de epilepsia, cuando hay otro tipo de crisis, ¿no? Que no sea tónico-clónica, que no sea focal, que sea otro tipo, por ejemplo, ausencias, ¿no? Y que se repite, ¿no? Y cuando tengo un electroencefalograma anormal, en estos niños tengo que tener cuidado y hacerle un seguimiento, ¿no? Hacerle un seguimiento, por lo menos un año, ¿no? ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Todo esto hay que hacer diagnóstico diferencial. Con un síncope vasovagal, reflejo, ¿no? Estos son los niños que están en un desfile paraditos, esperando 4 o 5 horas para desfilar y pierden la conciencia, ¿no? Y es un síncope vasovagal, ¿no? Con el espasmo del sollozo, esto sí he encontrado varios niños que nos mandan a consultorio, el pediatra preocupado porque está haciendo crisis epiléptica, pero es un espasmo del sollozo, ¿no? Esto no es una epilepsia. El espasmo del sollozo, ¿de qué se caracteriza? El niño empieza a llorar, de cualquier cosa, se cae, le quitan un juguete, etcétera. Empieza a llorar y al querer arrancar el llanto, hacen un espasmo de glotis. Entonces el niño después del espasmo se pone pálido o se pone cianótico, pierde el tono y puede perder la conciencia, ¿no? Eso se llama espasmo del sollozo. Pero siempre hay el antecedente de llanto previo al episodio. El síncope cardíaco, el síncope febril, la convulsión febril, los trastornos paroxísticos durante el sueño, el terror nocturno, ¿no? El terror nocturno, el niño se acuesta muy bien, es un niño sano, impecablemente sano, y en medio de la noche despierta aterrorizado, con llanto, con movimientos de extremidades, con desesperación. Uno lo calma, si se calma, se mete otra vez en la camita y al día siguiente le dice, oye, tú no me dejaste dormir, ¿qué pasó anoche? No se acuerda nada, ¿no? No se acuerda totalmente nada. Entonces es un terror nocturno. La primera crisis de migraña acompañada de síntomas neurológicos, también hay que hacer diagnóstico diferencial, y las crisis psicógenas o histéricas, ¿no? Eso es importante, especialmente en niñas adolescentes. Y ahora también son niños, ¿sabes? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta primera crisis? No hay que dar tratamiento, ¿no? En la primera crisis no se da tratamiento porque la recurrencia es del 50% solamente, ¿no? Además, si yo empiezo ya con un fármaco, voy a tener que darle varios años de fármacos, si era 2 años. Y todo fármaco antiepiléptico tiene sus efectos adversos, ¿no? Tiene sus efectos adversos. Entonces, ahora les voy a presentar más o menos con el tiempo, con la edad, qué síndromes son características a una determinada edad, ¿no? Entonces, si tenemos en la etapa lactante, vamos a tener el síndrome de West, después en el preescolar el Lennox-Gastaut, las convulsiones febriles en ese tiempo, también. De 4 a 8 años tenemos las ausencias, el Lennox-Gastaut continúa, la epilepsia temporal aparece, la epilepsia paroxismo rolándicos también, y a partir de los 8 años, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia temporal con crisis ocasionales, ¿no? Vean con la edad cómo va cambiando los síndromes. Y vamos a hablar sobre crisis febril, ¿no? Crisis febril no es epilepsia, acuérdense. Las crisis febriles son crisis convulsivas asociadas a fiebre en ausencia de infección del sistema nervioso central. ¿Qué ocurre entre los niños de 3 meses y 5 años? ¿No? Es casi toda la edad lactante, mitad lactante casi, y toda la edad preescolar, ¿no? Generalmente ocurre dentro de las primeras 24 horas del proceso febril. Las crisis pueden ser tónicas, clónicas, tónico-clónicas, generalmente son generalizadas y son de duración corta y de rápida recuperación.
¿no? La causa más común son las infecciones del tracto respiratorio superior, pero hay una componente hereditaria, ¿no? Entonces hay que preguntar al familiar si hay alguien en la familia que convulsiona por fiebre, y por ahí va a aparecer el tío, la abuelita, el papá, etcétera, ¿no? La prevalencia varía entre 2 a 5%. La clasificación son simples, complejas y recurrentes. Las simples son las que duran menos de 15 minutos, es generalizado, el examen neurológico es normal. Hay historia familiar de convulsión febril, hay historia negativa para epilepsia, y un familiar para epilepsia. No hay historia de epilepsia en la familia. La compleja no. La compleja hay alteración del desarrollo, el examen neurológico es anormal, la crisis podría empezar de inicio focal, puede durar más de 15 minutos y hay historia familiar de epilepsia, ¿no? Y la recurrente es la que recurre, ¿no? La que viene a presentarse una y otra crisis febril en el paciente, ¿no? El diagnóstico, hay que hacer una buena historia clínica, y cuando es su primera crisis, cuando tenemos la primera crisis convulsiva, febril, en un lactante, hay que hacerle de todas maneras una punción lumbar para descartar una meningoencefalitis, ¿no? Entre 12 meses a 18 meses hay que observarlo, de acuerdo a la evolución uno le tomará. El electroencefalograma no me va a ayudar mucho y el pronóstico es muy bueno, ¿no? El pronóstico de convulsión febril es muy bueno. Pasa la etapa de los 5 años, 6 años y desaparece la convulsión febril, ¿no? Diagnóstico diferencial igualito, con síncope febril, con infección del sistema nervioso central, es lo más importante, con delirio febril, con epilepsias que quizás por algún motivo se asocian a fiebre, una epilepsia mioclónica con una faringitis, por ejemplo, ¿no? Las encefalopatías agudas, las intoxicaciones. Algunas intoxicaciones vienen también con fiebre, entonces nos pueden confundir, ¿no? El tratamiento, la convulsión febril sin riesgo de recurrencia, no le damos tratamiento más que le enseñamos al padre al manejo de la fiebre, ¿no? Debe tener todos los medicamentos, incluso la mamá en la cartera debe llevar, si va con el niño, llevar su medicación, ¿no? Y en casa siempre todo el mundo debe saber dónde está la medicación para la fiebre, para el niño. Y con riesgo de recurrencia, se podría dar diazepam vía rectal en el episodio febril que tiene el paciente, o también vía oral se le podría dar. Y también cuando ya son crisis febriles que están alterando la vida del niño y de la familia, que son muy frecuentes, que no se puede anticipar uno que bruscamente aparece la fiebre y ahí aparece la crisis convulsiva, entonces se podría usar ácido valproico como un tratamiento continuo. Ahora pasamos a los síndromes epilépticos. Este es el síndrome de West o ipsarritmia o espasmo infantil. Este es un síndrome edad dependiente que se presenta con más frecuencia entre los 3 meses y 9 meses. Es el 15% de las epilepsias del primer año de vida. Este tiene su triada. Es el espasmo, es la crisis, ¿no? La crisis puede ser en espasmo, en flexión o en extensión. Hay detención. Cuando empiezan las crisis, hay detención del desarrollo psicomotor. Yo le voy a decir, hijo, muy bien, doctora, ya estaba ya sentándose, empezaron las crisis y ahora ya no se sienta, ya no hay seguimiento, ya no hay sonrisa, no hay gorgoteo, ¿no? Se detiene el desarrollo y después retrocede. Y el electroencefalograma es característico, que es la ipsarritmia, ¿no? Entonces, cuando tenemos un síndrome de West, hay que descartar. ¿Se acuerdan que veíamos que puede ser con causa conocida o con causa desconocida? Las crisis son generalizadas, ¿no? Y se presentaba en etapa de lactancia. ¿Se acuerdan de nuestro cuadrito que teníamos, no? Entonces, dice, en la etiología, 2/3 de los casos tienen una encefalopatía subyacente.
Entonces, hay que descartar una causa de este síndrome de West, ¿no? En la cabeza está síndrome neurocutáneo de esclerosis tuberosa, y ya lo hemos revisado, ¿no? Que son lesiones en piel y en otros órganos y crisis epilépticas, ¿no? Malformaciones cerebrales, anomalías cromosómicas, encefalopatías prenatales tóxicas o infecciosas, encefalopatías anóxicas isquémicas, traumatismo, tumores que son más raros, ¿no? Mucho más raros. Entonces hay que buscar una causa, ¿no? Acá yo les grafico realmente cómo es la crisis de espasmo-inflexión, ¿no? El bebé, el bebé está echadito y bruscamente se hace un ovillo y después poco a poco suelta y después se pone a llorar. Incluso se pone ruboroso, se pone rojito, ¿no? Entonces todo esto les va a describir la mamá y les va a decir, mire, aparece uno y después viene otro y viene otro y viene otro. Eso se llama en salva, viene en salva. Después dice, y determina la crisis y hace un llanto y se pone colorado, doctora, se pone colorado, ¿no? Entonces, todo eso es la crisis de espasmo en flexión. Y hemos hablado también en espasmo en extensión. En extensión quiere decir que se pone durito, se pone durito. Hace el espasmo en extensión, extiende las extremidades y se pone durito, ¿no? Esos son espasmos en extensión. Entonces ya han visto, y esto es el electroencefalograma, ¿no? Son puntas múltiples, se pierde toda la morfología de un electroencefalograma normal, ¿no? Son ondas altas, por eso de ipsarritmias, ondas altas, desordenadas, irregulares, múltiples puntas, etc. Ese es el electro característico, ¿no? ¿Cuál es la evolución del cuadro? Es desfavorable, el 80% hay retardo psicomotor, algunos casos pasan a síndrome Lennox-Gastaut, que es un síndrome de peor pronóstico. Las que causa idiopática, las que no encontramos causa, son las que mejoran. El tratamiento es una urgencia. O sea, cuando hagamos ese diagnóstico, rápidamente mándelo a una emergencia, mándelo a un neuropediatra, porque le tienen que hospitalizar para buscar la causa y empezar ya el tratamiento. Y la droga de elección, una de las drogas de elección es vigabatrina, que ya están importando al país con mucha dificultad, pero ya está llegando al país. La otra droga es ACTH, que se hace cura de ACTH, esas son las dos drogas que se usan de primera línea, y después ya vienen los otros medicamentos, ¿no? Como el topiramato, la hidrocortisona. Pero lo importante es que si le hacen el diagnóstico, lo conocen como es la crisis, lo mandan a un neuropediatra, si ustedes no están en la neuropediatría, o lo mandan a la emergencia, ¿no? Para que le den el tratamiento. Diagnóstico diferencial también, miren, el primer diagnóstico diferencial con cólico de lactancia. Como les he descrito, vienen salvas, ¿no? Se presenta cuando se despierta, cuando se va a dormir. Entonces, los papás creen que tiene cólico. Y le dice, doctor, tiene cólico, mi hijo. Porque llora. Y hace como que le doliera la garganta, ¿no? Entonces, ese es el primer diagnóstico diferencial. Con las mioclonías benignas, con las posturas de opistótonos de los niños espásticos, con el reflujo gastroesofágico, con hiperreflexia de moro exagerado, etcétera, ¿no? Y con otros tipos de epilepsias también, ¿no? En el síndrome de Ohtahara también uno podría hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Y acá pasamos a otro síndrome que realmente es de muy mal pronóstico, que es el síndrome Lennox-Gastaut, que si ustedes ven en edad es ya en pacientes escolares, ¿no? Son convulsiones intratables, muy frecuentes, viene con retraso mental y el electroencefalograma también es característico. El 5 al 10% de los desórdenes convulsivos de la infancia y es algo más frecuente en varoncitos. Acá sí vemos más en varoncitos. Se inicia usualmente entre los 3 a 5 años de edad y puede ir hasta los 8 años. Solo en el 2 a 4% de los casos hay historia de epilepsia.
Pues puede ser un niño sano que de repente hace un síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? El cuadro clínico hay múltiples crisis, tipos de crisis, pueden ser tónicos, pueden ser atónicos, pueden ser focales complejos, etc. El número de crisis por día es inmenso, de 9 a 70 por día, imagínense. La conciencia se altera brevemente y se recupera con rapidez, miren, después de la crisis. Y acá les muestro otro grafiquito, ¿no? El niño está paradito y brutalmente pierde el tono y cae, se desploma. Incluso cuando está sentadito el niño y está haciendo alguna actividad, se le cae la cabeza, y si está comiendo se cae la cabeza al plato. Es una crisis atónica, ¿no? Es una crisis atónica. Cuando vean crisis atónica, piensen en el síndrome de Lennox-Gastaut. El electroencefalograma tiene múltiples, ¿no? Punta onda lenta, acá hay puntas y después se aplana totalmente el electro, y acá hay puntas ondas múltiples, ¿no? Son varios los trazados que podemos encontrar en Lennox-Gastaut. El pronóstico, miren, 5% de los pacientes fallece por este desorden antes de los 10 años. Cuando se prolonga, o sea, si el niño sigue hasta la edad adulta, va a tener muchos problemas y va a tener discapacidad. Miren, solo el 50% de los que llegan a la edad adulta el 50% están totalmente discapacitados. Y el 17% puede valerse por sí mismo. Está poquito grupo de personas que pueden valerse por sí mismos. El 100% da retardo mental, ¿no? Entonces es un síndrome catastrófico, ¿no? Catastrófico para el niño. Y acá les he puesto, para que ustedes se acuerden, ¿se acuerdan que hicimos en convulsión neonatal? Estas son las encefalopatías epilépticas, ¿no? Y los trazados que podemos encontrar. Entonces acá tenemos el síndrome de Ohtahara, que era brote-supresión, ¿no? Brote y aplana, brote y aplana, ¿no? Eso se llama brote-supresión. La disarritmia, que es un desorden, ¿no? Puntas, polipuntas, desordenado total, es un síndrome West. Y la punta onda lenta, que hemos visto, que acabamos de ver, en el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Entonces, el video electro nos ayuda mucho para tipificar la crisis convulsiva y el tipo de epilepsia de los que estamos hablando, ¿no? Epilepsia de ausencia. Vamos a pasar a otro tipo de epilepsias generalizadas, pero con mejor pronóstico, ¿no? Estas crisis de ausencia son crisis diarias, con breve alteración de la conciencia, de inicio y final súbito, dura segundos. El electroencefalograma es muy característico, es punta onda generalizada rápida. Se presentan de los 3 años a la pubertad. Estas ausencias son tan benignas que podrían desaparecer solas. El problema es que como justo están en la edad escolar, entonces me puede traer alteraciones cognitivas, alteraciones en nuestro aprendizaje escolar. Por eso es que le tratamos, ¿no? Lo tratamos para que mejore su aprendizaje escolar, ¿no? Y generalmente ese profesor que nos manda y nos dice, este niño tiene algo, porque yo estoy en la clase y no sé qué le pasa y está en otra cosa, y después de un rato sale y me conversa. O está escribiendo, deja un espacio, no sé qué pasa, que deja un espacio en el cuaderno y después sigue escribiendo, pero ya me ha dejado un espacio. Y ahí es que hacemos el diagnóstico, ¿no? Generalmente tiene un buen pronóstico, dijimos, y respondían muy bien a los medicamentos, ¿no? Entonces miren, este es un niñito totalmente normal que está jugando y cuando va a lanzar la pelotita le da la crisis, ¿no? Inicio brusco, termina brusco. El trazado es punta onda rápida, 3 ciclos por segundo. Si lo contamos son 3 ciclos por segundo, ¿no? Entonces, este se llama epilepsia ausencia.
no hay problema cognitivo, le doy su tratamiento y este va a ser un niño normal. Entonces es importante hacer el diagnóstico y darle su tratamiento, ¿no? Y estos son los diversos fármacos con los años que tenemos para ofrecerle a los niños con epilepsia, ¿no? Desde los barbitúricos, la carbamazepina, la fenitoína, desde antes del 80. Después viene el valproato de sodio también, ¿no? Estos son los medicamentos ancestrales que todavía están en uso, todavía lo estamos usando, las benzodiazepinas, etcétera, ¿no? Después en la década del 80 al 90 aparece el vigabatrina, el oscarbazepina, el amotrigina. Después del 90 al 2000 y hasta la gabapentina, el topiromato, el levetiracetam. Después del 2000 la pregabalina, la cosamida, ¿no? Tenemos muchos medicamentos que lo estamos usando en epilepsia, y acá, mira, después del 2000, casi llegando al 2020, el cannabidiol, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos nos sirven para el manejo de epilepsia, ¿no? Este es el manejo de medicamentos. Pero también hay terapia de sustitución, ¿no? Si le falta un producto y yo no lo sustituyo, igual va a seguir convulsionando a pesar que le puedo dar todo el anticonvulsivante que tenga, ¿no? Eso pasa con el déficit de piridoxina, ¿no? Cuando hay un paciente con déficit de piridoxina, hay que darle la piridoxina para que no convulsione, ¿no? Y así sucesivamente les he puesto muchos ejemplos, ¿verdad?, de que hay que dar una terapia de sustitución para que se da la crisis convulsiva, ¿no? También hay otra terapia que se llama cirugía de epilepsia, ¿no? Y este es un niño con esclerosis tuberosa de Burnevis, ¿ya?, que tiene múltiples lesiones en la corteza, en la zona subcortical, incluso en la sustancia blanca, ¿no? Y es un niño que tiene una epilepsia refractaria, que ya le he dado los medicamentos, que he elegido bien, que le he dado en buena dosis, pero no sé, psicocrisis. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos ofrecer? Es una cirugía de epilepsia, ¿no? Se elige el foco más epileptógeno, porque acá estamos viendo varios focos, pero hay varios focos que puedo hacer, ¿no? Entonces, se elige el foco. Miren, acá está el foco, este es el PET, ¿no? Para eso me servía el PET, ¿no? Entonces, elijo el foco, lo delimito, y acá está el foco en la cirugía. Y hago la cirugía del foco epileptógeno, que es el que me está disparando más crisis, ¿no? Y así le puedo ayudar al paciente. Esta es cirugía de epilepsia. Entonces, cirugía de epilepsia es eliminar el foco, ¿no? O la otra cosa, también hay callosotomía. O sea, para que no pase las crisis de este lado a este hemisferio, yo puedo cortar el cuerpo calloso, aquí en la parte central. Entonces, es otra cirugía que se llama callosotomía, ¿no? Callosotomía. O también, si todo el hemisferio está convulsionando, si todo el hemisferio convulsiona, yo podría hacer una hemisferectomía, ¿no? Y hacer que este hemisferio no funcione y que solo funcione este lado. Entonces, en cirugía de epilepsia podemos encontrar muchas alternativas también, ¿no? Cuando ya es refractario, hay que usar todas las alternativas. Hay otra terapia que se llama terapia de estimulador del nervio vago. No sé si ustedes en algún momento se han enterado de estas terapias, ¿no? Entonces, son estimuladores del nervio vago que se les pone al paciente. Esto se pone por ese tratamiento es para epilepsias refractarias con múltiples focos, ¿no? Es otra alternativa. Como no puedo operar y no puedo sacar un foco o muchos focos, entonces le podríamos poner el estimulador del nervio vago y me podría ayudar para que baje la crisis epiléptica. Y ahora último, esto tenemos en Perú, pero este es el neuroestimulador cerebral. Este todavía no lo tenemos, pero sería una cosa parecida al nervio vago, pero en el cerebro, ¿no? En el cerebro. Bueno, estas son todas las novedades que hay de epilepsia, ¿no?
¿Qué hay que hacer? Una cosa muy importante también, ya hemos hecho nuestro diagnóstico, ya sabemos el manejo, entonces hay que dar una buena información a las padres, ¿no? Entonces acá el cuadrito 1 es que ahí está el niño, de repente es la mano del médico o la mano de la familia y la mano del médico que acoge a esa familia y que va a ayudar a la familia, ¿no? Explicarle bien el tipo de epilepsia, cuál es su pronóstico, o por qué es importante que le dé la medicación. Incluso agarramos nosotros la jeringuita y decimos, mira señora, le va a poner 2.5 mililitros de esta sustancia que le va a dar mañana a las 8, a las 2, a las 8 de la noche, se lo va a dar, esto es 2.5, hasta esas cosas minuciosas que hay que hablar con los papás, ¿no? Porque a veces uno lo escribe y de repente la mamá leyó 2, el papá dice, no, creo que dice 3, no sé cuánto dice 5, dale 4, ¿no? O sea, es ponerle claras las indicaciones y que el familiar sepa que es importante que se le dé esa dosis, la dosis exacta, porque si no le doy la dosis exacta, no sirve el tratamiento, ¿no? Entonces hay que dar una buena información a los padres. Es muy importante porque es el pilar más importante para el cumplimiento del tratamiento, ¿no? Ahora también hay que enseñar a los padres qué no hacer cuando haga crisis y qué hacer cuando haga crisis, ¿no? Si convulsiona, ¿qué hago? Esa es la pregunta de la mamá. De mucho temor y dice, yo no sé qué hacer, ¿qué hago, no? Entonces, si está en la casa con la almohadita, si cae al suelo, le ponemos una almohadita en la cabeza para que no se golpee, se afloja toda la ropita, todo lo que le ajuste, se le pone en decúbito lateral, ¿eh? Eso es importante, en decúbito lateral, en la cual la lengüita cae a un costado, la saliva cae a un costado, entonces el paciente va a poder respirar bien, ¿no? Incluso si pasara algo con un niño, a un niño que es epiléptico, es mejor ponerle una plaquita, ¿no? Una plaquita, ponerle por ejemplo, en la manito, decir, tengo epilepsia, el número celular que quieren que se comunique, porque uno no sabe dónde le puede dar la crisis, ¿no? Entonces fácilmente llaman y le dice, ya, colóquelo, está acá, y rápidamente le atienden, ¿no? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? No meter ningún objeto a la boca, ni los dedos, ni objetos, ni cucharas, ni nada, ¿no? No se introduce nada a la boca, porque pueden romper los dientes. O pueden, si yo pongo los dedos, hay mamás que meten los dedos en la desesperación y les puede fracturar a los dedos, ¿no? Y hay que ofrecerles ayuda, pues hay que ofrecerles ayuda. Esta clase es un poco larga y yo la he juntado con la otra clase que es más cortita. Entonces me voy a pasar de la hora, segurísimo que me voy a pasar un poco de los minutos que me toca, pero en la otra clase es más corta, ¿ya? No se preocupen. Ahora vamos a hablar, hemos hablado de toda la epilepsia y ahora vamos a hablar del estado de mal epiléptico, que es muy importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo manejen, que ustedes lo sepan bien, porque eso es lo que van a... esos son los casos que le van a dar problema a ustedes cuando estén en el internado. Y ustedes van a ser los primeros en recibir a ese paciente que está convulsionando, ¿no? Entonces, esto es importante, aprenderlo, repasarlo. El estado de mal epiléptico es una emergencia, la más frecuente en la neuropediatría. Ocurren aproximadamente 20 episodios por cada 100 niños por año. Uno de cada 12 pacientes va a ser, en uno de cada de los 12 pacientes va a ser el modo de inicio de la epilepsia. Se asocia a una mortalidad del 3% a corto plazo y hasta 7% a largo plazo. En los pacientes que superan este estado mal epiléptico, frecuentemente presentan secuelas funcionales, neurocognitivas y una reducción de la calidad de vida. Entonces es importante saber, ¿no es cierto? Es importante. ¿Cuál es la definición? Tradicionalmente, de la actividad epiléptica que dura más de 30 minutos o la presencia de crisis secuenciales sin recuperación de la conciencia entre las crisis,
más de 30 minutos en un estado de mal epiléptico. Pero han cambiado las definiciones. Entonces, en el 2015 ya se está hablando de que el estado de mal epiléptico convulsivo es una condición que resulta de un fallo en los mecanismos responsables de terminar la convulsión o de la iniciación de mecanismos que provocan una convulsión anormalmente prolongada. Entonces, es una condición que puede provocar la muerte, puede provocar injuria neuronal y puede provocar alteración de la red neuronal. Entonces, ya no le ponen un tiempo, ¿no? Acá cambia porque ya no le ponen un tiempo. Y cuando hablan ya de tiempos, va a depender de qué tipo de crisis convulsiva tenga el paciente, ¿no? Entonces, hay un tiempo T1 y hay un tiempo T2. O sea, acá ya viene dos tiempos. El tiempo T1, tiempo después del cual tiene un alto riesgo para que la crisis continúe. Entonces, si la crisis pasa, por ejemplo, los 5 minutos, en una tónico-clónica generalizada es que va a seguir con crisis, va a continuar las crisis. Y en las focales cuando pasa de 10 minutos. Entonces su tiempo de T1 ya varía entre qué tipo de crisis está haciendo, ¿no? Y el tiempo T2 es el tiempo en el cual hay un alto riesgo de que tenga consecuencias a largo plazo. Entonces, por ejemplo, o sea, que tenga un daño neuronal, ¿no? Por ejemplo, en los tónico-clónicos es de 30 minutos y en los focales es de 60 minutos. ¿Bien? Entonces ya va cambiando. Entonces, yo no puedo esperar 30 minutos para dar tratamiento a un estado epiléptico, ¿no? Tengo que empezar del tiempo T1, ¿no? Tengo que empezar del tiempo T1. Entonces, acá está graficado lo que hemos hablado, ¿no? En la generalizada, los 5 minutos es su tiempo T1 y en las focales su tiempo T1 es 10 minutos, ¿no? Y en las ausencias, también hay estado epiléptico de ausencias. Entonces, solo tienen el tiempo de T1, pero no tienen el tiempo de T2. Y esto sirve para el tratamiento, ¿no? Hay estado epiléptico refractario, ¿no? Las crisis no se controlan con agentes de primera y segunda línea, y hay crisis convulsivas súper refractarias, ¿ya? Ya es un porcentaje menor, ¿no? Son aquellas crisis, estados epilépticos que no se controlan con los agentes de tercera línea. Entonces, ese es el súper refractario. Y sí hemos tenido en el hospital varios súper refractarios que no hemos sabido qué hacer ya con ese paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo, lo clasificamos el estado de mal epiléptico en varios ejes, en 4 ejes. Uno semiológico, ¿no? En el semiológico debemos tener dos criterios: la actividad motora y el compromiso de conciencia. Entonces, hay estado epiléptico con síntomas motores predominantes que se llaman las formas convulsivas. Y el estado epiléptico sin síntomas motores predominantes son las formas no convulsivas, ¿no? Estas formas no convulsivas pueden ser comatosas o las no comatosas. De acuerdo a la etiología, son las sintomáticas, las que conocemos la causa, y las que no tienen causa, ¿no? Y el otro eje sería la correlación electroencefalográfica, ¿no? Es indispensable que tengamos un electroencefalograma en la UCI de un hospital, ¿no? Porque eso me va a ayudar para el manejo de mi estado epiléptico. Y es importante también la edad del paciente. Como hemos visto, las epilepsias son ligadas a la edad, ¿no? Y el estado epiléptico también, la mayoría es ligada a la edad, ¿no? Entonces, en etiología, miren, la edad se correlaciona con la etiología, ocurre más frecuentemente en menores de un año
y en los viejitos, en los mayores de 60 también, ¿no? Lo más importante en esta emergencia es saber cuál es la causa, ¿no? Porque corrigiendo la causa podemos totalmente tratar al paciente con este estado, ¿no? Entonces, etiología, con etiología conocida, que es el 75%, y no conocido un 25%, ¿no? Si es una causa aguda o si es una causa crónica, ¿no? Es una causa crónica. Acá he puesto las diferentes causas que pueden producir el estado epiléptico, ¿no? Son casi todas las causas que la epilepsia, ¿no? Buscar etiología, lo más importante, si es infeccioso, si viene con fiebre, pensar en meningitis, encefalitis, etc. Traumáticos, problemas isquémicos, la anoxia sistémica, el accidente cerebrovascular, las metabólicas, las tóxicas, las febriles, ¿no? Y de acuerdo a mi sospecha etiológica, voy pidiendo los exámenes, ¿no? Voy pidiendo los exámenes. Incluso acá les dicen, si ustedes sospechan que es toxicológico, guarden la orina. Llega el paciente, examen de orina se le hace y también se guarda para estudio tóxico de sustancias tóxicas en la orina, ¿no? Entonces, también hay factores precipitantes. A veces es un epiléptico que toma su medicación, pero algo pasó, vino el COVID, eso ha sido terrible, y se quedaron sin medicación, ¿no? Y viene el COVID y lo que le mandaban de España, no había avión de España. La medicación que venía de España de vigabatrina, de ACTH, etcétera, se suspendió bruscamente, ¿no? Entonces, esas causas han sido factores precipitantes del estado epiléptico, ¿no? Causas metabólicas, infecciones, etcétera, etcétera. La fisiopatología va a haber una primera fase en la cual va a haber un incremento de las catecolaminas, ¿no? Con taquicardia, con leucocitosis, eositosis, hipertensión arterial, incremento de gasto cardíaco, hiperglicemia, acidosis láctica, aumento del flujo cerebral. Esta es la primera fase, ¿no? En esta primera fase deberíamos actuar, ¿no? Y hay una segunda fase en la cual ya fallan los mecanismos de compensación, ¿no? Entonces puede haber hipotensión arterial, puede haber incremento de presión venosa cerebral, hipoglicemia, acidosis, congestión y edema cerebral, hipertermia, incremento de enzimas hepáticas, edema pulmonar, falla del gasto cardíaco, intoxicación acuosa y coagulopatía de consumo, ¿no? Acá ya es tarde, ¿no? Acá ya es tarde. Entonces sería bueno actuar en la primera fase, ¿no? Y aquí hay un gráfico que fácilmente podemos ver las dos fases, ¿no? Una fase compensada, una transicional y una totalmente descompensada, en la cual la falla, el daño cerebral está ahí instalado, ¿no? Y una vez instalado se sigue dañando el cerebro. Seguimos. Entonces, las manifestaciones cerebrales en caso de estado de mal epiléptico, las inmediatas es un aumento del flujo cerebral, con aumento de consumo de glucosa y oxígeno, falla en la autorregulación cerebral, hay ruptura de la barrera hematoencefálica, hay sufrimiento cerebral, edema regional y muerte neuronal por necrosis citotáxica y apoptosis, ¿no? Entonces son manifestaciones inmediatas que son catastróficas, ¿no? A largo plazo, ¿qué vamos a encontrar? Pérdida de neuronas, alteración de circuitos celulares, neuronales, daño cortical difuso y lesiones de neuronas hipocampales, ¿no? Entonces va a haber muchas fallas. Lo que hay que hacer es hay que hacer un manejo adecuado, ¿no? Por eso que ustedes tienen que conocer bien este tema, porque depende de ustedes y de los emergencistas el manejo de un estado epiléptico, ¿no? ¿Cuáles son esos principios? Dice, la mortalidad y la morbilidad se relacionan con la duración del estado de mal epiléptico. Entonces, si pasa media hora, es diferente a que pase una hora, que pase 2 horas, que pase 3 horas, ¿no? Depende del tiempo. Por lo tanto, hay que identificarlo rápidamente. Además de la etiología,
y de la comorbilidad, ¿no? La comorbilidad también es importante. Sin tratamiento, el estado de mal epiléptico potencialmente condicionaría la muerte, ¿no? Si yo lo dejo, no lo trato, se va a morir el paciente, ¿no? Cuando hacemos el tratamiento, debemos seguir una guía clínica, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Debe haber dos equipos. Cuando uno llega convulsionando a la emergencia, dos equipos. Un equipo donde está el residente con el asistente atendiendo al paciente, y el otro equipo donde está el interno que está haciendo la historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica está haciendo el interno, identificando la causa del estado epiléptico, ¿no? Siguiendo todas las pautas de mi anamnesis que ahora estamos revisando. Y el otro equipo ya está haciendo su seguimiento del ABC de sostén vital, ¿no? Y está tratando en lo posible que se suspendan las crisis, ¿no? En lo posible. Entonces, el tratamiento va a depender de en qué estadio estoy, ¿no? Estoy en estadio 1, 2 o 3, ¿no? En el estadio temprano podríamos usar las benzodiazepinas, está el lorazepam, midazolam, diazepam, cualquiera de ellos, el que tenga uno a mano. En el estadio establecido ya podemos usar fenitoína, fenobarbital, levetiracetam, valproato, lacosamida, cualquiera de los medicamentos. Lo que más usamos en Perú, fenitoína, fenobarbital y valproato, ¿no? Levetiracetam no tenemos endovenoso, en otros países ya lo usan porque lo tienen endovenoso, ¿no? El valproato sí tenemos endovenoso, pero en los hospitales, en el Perú hay endovenoso, pero en los hospitales no hay. Entonces el paciente, el papá tiene que volar a buscar el valproato endovenoso en una farmacia y nos lo trae y lo podemos usar, ¿no? Pero eso ya sería está en el segundo, en el estadio 2, pero hay que buscar ese valproato, ¿no? Que es un poco difícil para tenerlo a la mano. Entonces, con este tratamiento en estadio 2, el 56, casi 60% disminuye, ¿no? No hay crisis, suspende crisis, ¿no? Con ese tratamiento. El estadio 3, en el estadio 3 ya pasamos a infusión de midazolam o propofol o fenobarbital en infusión con dosis más altas, ¿no? Y el estadio súper refractario, que podríamos usar ketamina, sulfato de magnesio, la neurocirugía, el estimulador vagal, la inmunoterapia, etc., ¿no? Entonces, ese ya es el estadio 4, que no quisiéramos llegar, ¿no? Acá les pongo para que lo lean y para que vean de dónde lo saqué, lo revisen, las dosis también, es lo mismo de lo que les he dicho, y acá este manejo más específico, ¿no? Más específico, el ABC, hacemos un dosaje de glucosa, se hace los exámenes de sangre, se hacen los dosajes si tiene anticonvulsivantes, es un paciente que está recibiendo anticonvulsivantes también, hace los dosajes de los anticonvulsivantes, ahí empieza mi primera línea, los TROS, lorazepam, diazepam o mida, lo que tenga, segunda línea, fenitoína, valproato o leve, el estadio 1, ¿no? Y ahí les pongo las dosis para que ustedes lo tengan a la mano, ¿ya? Incluso si yo no puedo encontrar vía, podría ponerle diazepam rectal, ¿no? O midazolam intranasal o bucal también podemos darle, si no tenemos vía en ese momento, ¿no? El estadio 2 está las dosis de los medicamentos. El estadio 3 hay que ponerle ventilación mecánica, ¿no? Hay que hacer su electroencefalograma continuo. Hay que continuar con lo empezado, ¿no? O sea, cuando ponemos, por ejemplo, fenitoína, entonces le agrego fenobarbital, ¿no? Y no le quito fenitoína, ¿no? Yo voy agregando medicamentos, ¿no? En el estadio 3 ya estoy en midazolam en infusión, propofol, etcétera. Y el estadio 4 sigo con mi midazolam, propofol, tiopental, pentobarbital, ketamina, ¿no? Y el 4 ya realmente, ya uno ya se queda
medicación, ¿no? Neuroestimulación, dieta, cirugía, etcétera, ¿no? Y hay un momento en que uno ya no sabe qué hacer. Y entonces ahí viene la ética, ¿no? ¿Hasta dónde avanzo? Es que voy a seguir avanzando, ¿no? Es un poco difícil en esta etapa, ¿no? Eh, sabes que hay un daño cerebral severo, ¿no? Entonces, a ver, discutirlo con la familia eh, y hacerlo como un equipo multidisciplinario, ¿no? Con la familia incluida, ¿no? Entonces es un poco difícil ya en este estadio. Acá también les he puesto un protocolo para que ustedes lo revisen con tranquilidad. Y eso es más o menos lo que hacemos en el hospital, ¿no? Ponemos, llega el paciente, el ABC, esa medicina avanzada, el tiempo, ponemos un tiempo exacto, decimos, llegó en este momento y vamos. Y ahora le ponemos diazepam, si no cede de nitorina, si no cede de valproato, y si no, ya lo transferimos a UCI para que le ponga fenobarbital, ¿no? Si no cede, mira, solo una infusión, si no cede, como barbitúrico, ¿no? Y una anestesia general, ¿no? Es como manejamos en la laminada y lo que vamos corrigiendo, ¿no? Si hay fiebre, corregir la fiebre, si hay hipoglicemia, corregir la hipoglicemia, si hay hipocalcemia, corregirlo, si hay edema cerebral por meningitis, darle un tratamiento antiedema y empezar antibióticos, ¿no? De acuerdo a la causa, ya hay que estar actuando, ¿no? Hay estados epilépticos en pacientes epilépticos conocidos, ¿no? Que tienen sus factores predisponentes, por ejemplo, la fiebre, el tratamiento irregular, etcétera. Entonces, a estos niños hay que darle el tratamiento como les estamos enseñando, cómo darle el tratamiento, pero lo que no se debe olvidar es debe continuar con el medicamento habitual. Si ese niño, por ejemplo, tenía levetiracetam, más topiramato bioral, ponemos una sondita nasogástrica y le pasamos la medicación por ahí. No hay que suspenderlo, en ningún momento hay que suspender, ¿ya? O sea, hacemos todo el tratamiento que hemos aprendido, más mantener el tratamiento habitual. ¿Cuáles serían las características de un anticonvulsivante ideal? No tenemos todavía, ¿no? Tendría que ser vía endovenosa, debería ser eficaz en todos los tipos de convulsiones, su efecto debe ser inmediato, debe ser también duradero, no debe haber tanto efecto adverso, ¿no? Y que en volúmenes pequeños se debería actuar, ¿no? Todavía no tenemos ese fármaco ideal realmente. Acá yo les dejo las dosis, los intervalos, el inicio de acción, la duración, los efectos adversos, todos tienen efectos adversos. Por eso que cuando ya estamos en fenobarbital hay que estar en una unidad de cuidados intensivos, no lo podemos manejar afuera, ¿no? De los medicamentos que más usamos, ¿no? Diazepam, fenitorina, fenobarbital, el midazolam en infusión. Esto se los dejo para que ustedes lo lean. Entonces, este sería la primera parte de la clase. Me pasó unos minutos. ¿Ven al niño? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Mírenle la carita al niño, ¿ya? Para que me digan dónde empieza la crisis. A ver dónde empieza la crisis. ¿Qué tipo de crisis están viendo? Cualquiera de ustedes, cualquiera. El que se lance, no hay problema. Este es el síndrome de Dravet, ¿ya? No les he hecho, porque no les puedo hacer todos los síndromes, les he hecho los más importantes. Estos niños hacen crisis convulsiva focales. ¿Se acuerdan que empezó en la carita? En el parpadeo, tenía un parpadeo en el ojito, la carita, después el miembro superior derecho, izquierdo, y después se generalizó total, ¿no es cierto? Hay veces que los papás
lo ven justo cuando ya está generalizado, ¿no? Entonces, sí, doctora, era una crisis generalizada, le dice, ¿no? Pero cuando uno evalúa y hace el video electro y ve del inicio de la crisis, entonces uno puede decir, no, es focal que se generaliza secundariamente, ¿no? Así son las crisis, así hay que observarlo, así tiene que darle filmadito el papá el evento para que pues, nosotros podamos hacer un diagnóstico certero, ¿no? Un diagnóstico certero. Entonces, y ahí se va calmando el niño, ¿no? Y sigue todavía generalizado, ¿ve? Fue brusco, empezó brusco, y sigue las crisis, ¿no? Y va a terminar brusco, ¿no? Entonces, el síndrome de Dravet es una epilepsia genética, una epilepsia genética, ya se ha demostrado los genes, cuáles son los genes con anormalidad, ¿no? A ver, ¿qué más nos sigue? Este creo que no se ve tanto, tampoco es este, van a ver, ¿ya? Van a ver, acá no tiene el electro, pero van a ver los movimientos, ¿ya? Ahí está, están creo en la playa, felices en la playa con su electro, incluso la mamá, no, ahí están en una cama, ¿no? No están en la playa. ¿Ven la crisis? ¿Lo vieron? ¿Ve? Cuando hace la crisis desvía los ojitos, ¿no? ¿Lo vieron? ¿O lo vuelvo a repetir? Y ahí sigue, ¿ya? Entonces son crisis neoclónicas, ¿ya? Son crisis neoclónicas que ceden espontáneamente, ¿no? Que duran segundos, ceden espontáneamente. Entonces ahí tenemos crisis neoclónica. A ver, vamos a ver otra. Esta creo que ya les hice ver de los espasmos de supresión al entrar la crisis, ¿no? Más pequeñitas, ¿no? Este es el síndrome de Ohtahara, ¿no? Son movimientos muy, muy, muy pequeñitos en el cual se puede pasar desapercibido, ¿no? Y movimientos así, pero el trazado es buffet supresión, ¿no? Así yo creo que les mostré. Ahora vamos a seguir viendo. Este es un espasmo infantil. Miren cómo son los espasmos. Vean los espasmos, ¿no? Flexiona los miembros inferiores y los miembros superiores. Algunos son muy bruscos, ¿eh? Este es muy sutil, pero son espasmos, ¿no? Entonces, el familiar les va a describir esos movimientos, entonces le dice, por favor, grábelo, tráigamelo grabadito, ¿ve? Y lo hace, ¿no? Estos espasmos y el trazado es de un síndrome de West. Entonces, este es el síndrome de West. A ver si tengo otro. Creo que ya no. Entonces, a ver, yo voy a cargar mi otra clase. Lo voy a hacer lo más pequeño posible, que yo sé que están cansados. Ya lo vimos. Es una convulsión febril, para que vean un generalizado, ¿ya? ¿Cómo bruscamente empieza todo? Está durmiendo, feliz el niño, tranquilo, su trazado está limpiecito, el trazado impecable, y empezó. ¿Ven que hay los dos bracitos, ¿no es cierto? Los dos bracitos. Es una crisis febril, es una crisis generalizada, ¿no? Pero es aparatosa, ¿no? Si ustedes ven esto en un niño, un hermanito, un hijito, es desesperante. Realmente los papás pierden los papeles cuando convulsionan sus hijos, ¿no? Y cualquiera, yo también perdería seguro. Es desesperante. Y solo es una crisis febril, ¿no? Y no te creen cuando le dices, es benigno, no va a pasar nada, es corto, pero los papás están desesperados, ¿no? En una crisis febril. Entonces hay que manejar bien la temperatura, más que todo, si manejan bien temperatura y no dejan que aumente la temperatura bruscamente, entonces el niño va a estar bien, ¿no? Su pronóstico es bueno. Muy bien, entonces, no sé dónde tengo que... Ya, entonces ahora voy a cargar la otra clase, ¿ya? Vayan, tómense una agüita por ahí, 5 minutitos, les daremos 5 minutitos, ¿ya?